¿Qué tal, Betters? Patrick aquí con Beret. Tengo un video increíble para ustedes hoy. Chris Ramsey de Área 52. Entrevisté a Nick Pope y fue una entrevista increíble. Y tengo algunos puntos destacados para compartir contigo. Entonces, antes de entrar en eso, por favor, presionen ese botón de like, Betters. Eso realmente ayuda a los videos. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, presiona ese botón de suscripción. Publico videos diarios sobre el tema OVNI. Ahora, entremos en esta nueva entrevista con Nick Pope, porque algunas de las cosas que dice son bastante sorprendentes. Ahora, aquí hay una especie de compilación corta que Chris Ramsey puso al principio de la entrevista para darte una idea de lo que vendrá en ella. Y luego voy a reproducir un par de clips que encontré muy interesantes de la entrevista en sí, y lo discutiremos. Entonces, aquí tienes un pequeño resumen de lo que puedes esperar de esta nueva entrevista de Nick Pope con Chris Ramsey de Área 52. Inquirer Mayor Hawk, so debe ser hasta el día de hoy. Tuvimos un caso en 1993. Bueno, en realidad una ola de avistamientos, conocida colectivamente como el incidente de Cosford. Un tipo estaba tan asombrado por esta enorme nave con forma de triángulo que saltó a su coche y comenzó a intentar perseguirla con su familia en la parte trasera, gritándole que se detuviera. En este mismo encuentro, había un granjero quien vio esta nave muy baja y pensó, está tan baja, pensó que tal vez había aterrizado y subió al campo. Y todas las vacas en el campo estaban paradas en un círculo, como enfrentándose entre sí. Directo de los archivos secretos X. Un montón de personas normales entraron a una tienda de arte en el centro de Londres. Estuvieron ahí durante mucho tiempo y ella simplemente sintió que había algo raro sobre estas personas. Y luego, después de mucho tiempo, hicieron un gran espectáculo de acercarse y comprar un solo lápiz como si fuera algo grande. Y luego entregaron un billete de muy alta denominación. Y cuando la mujer fue a darles el cambio, ellos parecían confundidos, como si no entendieran el concepto de recibir el cambio. Y esto la impactó tanto que llamó a alguien después y dijo, hay extraterrestres en mi tienda. Así que dijiste que llegaste a conocer bastante bien a esta mujer. Fue eso. Después de eso, ella tuvo algún otro encuentro. Uno que yo diría que fue más bien un desliz en el tiempo. Y ella perdió tiempo. Ver a alguien que se veía como ella misma del futuro. Ahora, déjame decir que, cuando comencé Vetted, en realidad entrevisté a Nick Pope. Fue una de las primeras personas que entrevisté en este canal. De hecho, ese iba a ser el punto principal de Vetted, simplemente hacer entrevistas. Claramente hice la transición a hacer este formato diario de videos, pero inicialmente iba a ser todo entrevistas. Entrevisté a Avi Loeb, Nick Pope y Mick West, ¿verdad? Todo eso fue al principio, así que voy a poner un enlace abajo a esta entrevista que hice con Nick Pope. Y Sufferside, porque creo que es bastante interesante, porque es de hace un par de años. Y puedo ver que Nick Pope ha cambiado un poco de opinión sobre las cosas. Y eso me parece interesante, porque ¿qué ha cambiado en los últimos 2 años? Debería entrevistar a Nick Pope de nuevo. Por hacerle algunas de esas preguntas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, enlace en la descripción a la entrevista Vetted con Nick Pope para que puedas ver esa diferencia entre el Nick Pope de 2025 y el Nick Pope de 2023. Porque cuando entrevisté a Nick Pope, eso fue antes de que David Grush saliera. Y realmente siento que, como después de que David Grush salió y tuvieron esa inicial gran audiencia, ¿verdad? En julio de 2023, que realmente cambió las reglas del juego. Y esto fue literalmente un par de meses antes de eso, así que muy interesante. Pero esta entrevista con Nick Pope en el canal de Chris Ramsey es fascinante. Recomiendo encarecidamente echarle un vistazo porque Chris es definitivamente uno de los entrevistadores de primer nivel en la comunidad de ovnis y tiene un montaje impresionante, ¿verdad?
por supuesto, y hace un gran trabajo haciendo las preguntas correctas y luego presentándolas de manera que no solo es entretenida, sino que informativo, ¿verdad? Y una parte en particular que disfruté de esta entrevista fue Working Diner. ¿Sabes? De ese resumen de lo más destacado está esta historia sobre este tipo de tienda de arte porque me pareció bastante fascinante. Y aquí hay un clip un poco más largo de ese incidente en particular. Para responder a tu pregunta sobre eso, lo que me dejó una impresión no fue realmente una abducción, pero fue un encuentro con, supongo, seres. Una mujer en particular que conocí bastante bien tuvo esta experiencia de que un montón de gente, aparentemente, sabes, de aspecto normal, entró en una tienda de arte en el centro de Londres. Empezaron a mirar todos los productos. Estuvieron allí como por mucho tiempo y ella solo sintió que había algo extraño sobre estas personas. Y luego, después de mucho tiempo, hicieron un gran espectáculo al acercarse y comprar un solo lápiz, como si fuera una gran cosa. Y luego entregaron un billete de denominación muy alta. Y cuando la mujer fue a darles el cambio, ellos parecían confundidos, como si no entendieran el concepto de recibir el cambio. Y ella estaba tan impactada por esto que llamó a alguien después y de hecho durante toda esta cosa y dijo, hay extraterrestres en mi tienda. Creo que la reacción de Chris Ramsey lo dice todo, ¿verdad? Simplemente se quedó boquiabierto. Quiero decir, es una historia fascinante, pero tengo una pregunta. ¿Por qué esa mujer pensaría inmediatamente en extraterrestres? ¿Por qué no pensarían en un extranjero de otro lugar? Tal vez no entendieron cuánto cambio estaban recibiendo de vuelta, ¿verdad? Solo digo, no sé, ¿por qué saltar a seres alienígenas en tu tienda de arte porque compraron un lápiz? Y hay mucho desconocido allí, versión allí, ¿verdad? No lo sé. Esto parece un poco inusual. Supongo que necesitaría más detalles, ¿verdad? Sobre esto. Así que es fascinante, pero de nuevo, ¿por qué saltar a la conclusión de alienígenas allí, en ese punto? Así que no lo sé. ¿Verdad? Definitivamente una historia fascinante. Y mira, no termina allí con esta persona que conoce Nick Pope, porque nuevamente esta es la primera vez que escucho estas historias, ¿no? Por lo cual me pareció interesante. Y si soy honesto, hay muchas cosas en esta entrevista de Chris Ramsey con Nick Pope que nunca había escuchado antes de Nick Pope y lo encuentro bastante interesante. Pero hay otra parte de este amigo en particular de Nick Pope que también me pareció interesante. Entonces, dijiste que llegaste a conocer bastante bien a esta mujer. Eso fue... Después de eso, ella... ¿tuvo algún otro encuentro? Uno que yo diría que fue más como un fenómeno de desplazamiento en el tiempo. ¿Tiempo perdido? Ver a alguien que se parecía a ella misma del futuro. ¡Wow! Y es... Nuevamente, a menudo encuentro que lo extraño de estos casos está subinformado. Quiero decir, algo de esto uso la palabra surrealista de manera bastante deliberada. El verdadero fenómeno, creo, es mucho más surrealista. Bueno, eso es algo al estilo de Volver al Futuro, ¿verdad? Imagina verte a ti mismo del futuro. ¿Te reconocerías a ti mismo? Esa también es una pregunta interesante. Tengo la sensación de que me reconocería, pero tal vez no. Si volviera a mi yo de 18 años, ¿me reconocería? No lo sé. ¿Y qué dice eso sobre la capacidad de interactuar con tu yo del futuro, verdad? No dicen que eso no puede suceder, pero ya sabes, la paradoja del abuelo. Pero quién sabe, ¿verdad? Estoy especulando aquí. Pero bien, esa es una historia interesante. También me gustaría saber más detalles sobre lo cual no abordan en esta entrevista. ¿Por qué ella pensó que era ella del futuro? ¿Verdad? ¿Qué pasa con eso? ¿Era solo su apariencia? ¿Era algo que pasaba con eso, verdad? Y estoy de acuerdo con Nick en que muchas de estas cosas extrañas a veces no se informan, ¿verdad? Y Nick Pope en realidad amplía un poco sobre eso y me pareció también muy fascinante que, ya sabes, los investigadores de ovnis o ufólogos o incluso personas como yo, que cubren este tema tal vez no amplíen algunos de los detalles porque, bueno, realmente por una multitud de razones. Pero dejemos que Nick Pope explique un poco más sobre eso. Y esa es la clase de naturaleza
surrealista de estos encuentros que a veces ni siquiera salen en la literatura, porque creo que a veces los ufólogos se autocensuran porque dicen, mira, todos saben cómo es un alienígena, todos saben lo que es una abducción, es una cosa muy estructurada, el rayo, la mesa, el examen médico. Cuando obtienes algo así que no encaja en el modelo, los ufólogos se autocensuran y lo descartan. Pero yo, siendo una especie de, no sé, un tipo de persona imparcial, como desinteresado, como un observador de esto, tomo todos los casos que puedo obtener y ese realmente me impactó. Quiero decir, al final del día, quiero todos los datos y decidiré qué hacer con ellos. Por eso no me molesta cubrir historias. No necesariamente necesito creerla o no creerla para escucharla, ¿verdad? ¿Por qué necesito tomar esa decisión sobre cada cosa? ¿La creo o no la creo, verdad? ¿Por qué no puedo simplemente tomarla y mantenerlo en reserva? No hay nada de malo en eso. Así que, de nuevo, pondré un enlace en la descripción a la entrevista completa con Nick Pope en el canal de Chris Ramsey, Área 52. Y si no están suscritos a ese canal o si nunca han oído hablar de él, no sé qué están haciendo. Es definitivamente uno de los principales canales que cubren el tema OVNI y lo recomiendo mucho. Así que, sin más preámbulos, eso es todo por este video. Muchas gracias por ver, amigos. Nos vemos en el próximo. Recuerden, cada día es un regalo. Pais.